Yo, por ejemplo, pues antes que venía del mundo de auditoría, para mí una diferencia de 1 céntimo era una cosa que no se podía perdonar. En cambio, ahora mismo, una diferencia de un 10% no es material, porque lo importante es tomar decisiones en tiempo real. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval-you.com. Y nuestro invitado de esta semana es Pau Fernández. Él es el CFO de Factorio, una startup que ofrece soluciones de software para la gestión de recursos humanos a pequeñas y medianas empresas, y que recientemente cerró una ronda de financiación Serie B por $80 millones. Pau cuenta con más de 10 años de experiencia en el mundo de las startups y ha ejercido el rol de CFO de Equipo e ITNIC. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, estamos con un invitado de lujo, del otro lado del charco, como solemos decir. Nos acompaña Pau Fernández, él es el CFO de Factorial, y bueno, va a hablarnos muchísimo sobre su carrera, todas esas enseñanzas que han sido bastante, y sobre el tema startup que está dando mucho de qué hablar, especialmente en Latinoamérica en los últimos 2 años. Antes de darle la palabra a Pau, como siempre, nos gustaría que participen en la pregunta de la semana. Pueden hacerlo si están viendo desde YouTube en la parte de los comentarios. Y la pregunta de la semana dice: ¿cuáles consideran es la principal diferencia entre trabajar en una startup versus una empresa tradicional ya más consolidada? Entonces, bueno, los escuchamos. ¿Ustedes cuál piensan que es la principal diferencia entre estos dos ecosistemas tan distintos, no? Y bueno, sin más que hacer esperar, bienvenido al programa, Pau. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Buenísimo. Bueno, vamos directo a las preguntas, ¿no? Que para eso nos están escuchando. Primero, sé que muchas personas que escuchan acá pudieran no saber qué es Factorial. ¿Tú nos puedes dar una mano con eso y darnos una idea de qué es lo que hacen, no? Factorial es una herramienta en el cloud, en la nube, que te ayuda a empresas pequeñas y medianas y cada vez más grandes a gestionar mejor a sus empleados. Optimiza todos los workflows de gestión que antes se hacían en papel, en emails, en Excel, en conversaciones por los pasillos, y que luego no te permitiría tener información en tiempo real. Nosotros lo que hacemos es parametrizar todas estas interacciones y tener la información en un dashboard para poder tomar decisiones, que al final es lo que la empresa tiene que hacer. Y estamos hablando de que el coste más importante y el activo más importante son las personas, y han sido siempre olvidadas por cualquier herramienta de gestión empresarial. De acuerdo. ¿Y pudieras darnos un ejemplo un poco más práctico en lo que se nota esta diferencia, ¿no? De usar la herramienta. Sí, nosotros nacemos en 2016. Habíamos hecho más de 10 empresas en el ecosistema ITNIC, como Camalún, Kipu y 10 más. Básicamente vimos que había una gran necesidad a la hora de gestionar las vacaciones, ¿no? Había el típico Excel, donde tú tenías que ir apuntándote un palito por cada casilla, y esto es algo que hacían todas las empresas, ¿no? Porque al final el Excel es la herramienta que usan todas las empresas del mundo. Eso era un dolor de cabeza terrible, porque cada mes tenías que rehacer el Excel, no tenías un workflow de aprobación, se perdía en emails, en conversaciones, en papeles, en el cajón de alguien que luego se ponía enfermo y nadie sabía dónde estaba la información. Y ahí es donde vimos que con esa feature, que a día de hoy continúa siendo la más importante, la más usada, podíamos solucionar muchos problemas. A partir de ahí, centralizamos esa información y fuimos expandiendo el abanico de productos, hasta que a día de hoy resolvemos muchos de los problemas que una startup o que una empresa normal, tradicional, puede tener. Desde el control de presencia, a la gestión documental, a la firma digital de documentos, que es muy importante hoy en día, a la gestión de workflows y de campos personalizados. Es decir, prácticamente cualquier cosa que tú te puedas imaginar, puedas llegarla a hacer a través de Factorial y luego obtener información en tiempo real con riesgos personalizados, en lugar de tener una herramienta, un incumbent, que es una herramienta arcaica, un ERP o cualquier otra herramienta, que no te da información en tiempo real, que tiene una curva de aprendizaje muy grande y que al final es poco usable para el usuario. Bueno, sí queda mucho más claro, ¿no? De verdad que, y con el crecimiento que han tenido, empezaron en 2016, pero creo que simplemente, ¿cuántos empleados tenían en 2016 y cuántos tienen ahora?
Como para... A ver, empezamos 5. Hoy día somos 500 empleados. Vamos a hacer la semana que viene. Empezamos el año pasado con 99 y acabamos en 400. Piensa que una startup tiene diferentes fases. Nosotros al principio hicimos el primer MVP, donde vimos que era muy importante validar que nosotros podíamos resolver problemas de empresas. Luego empezamos con el primer modelo de negocio, que era la comercialización de seguros. Vimos que eso no funcionó porque la experiencia de usuario no era impecable, aparte de que había pocos márgenes y era poco escalable. Luego pasamos a un modelo de negocio diferente, que era la gestión de la nómina directamente. Eso vimos que tampoco no era escalable y no éramos los mejores haciéndolo, pero vimos que estábamos solucionando muchos problemas a los usuarios gracias al software. Entonces, hace 1 año y medio, de hecho 2 años y medio, desde junio de 2019, empezamos a cobrar por el software, cosa que antes no hacíamos. Y desde entonces, pues tenemos miles de clientes en casi 80 países en todo el mundo. Wow. Y ahora mismo ya tenemos 3 oficinas en Américas. Tenemos la de México, que fue la primera, en Brasil, en Sao Paulo, y luego tenemos otra en Salt Lake City, en Estados Unidos. No, qué increíble. Y bueno, primero que nada, felicitarlos por ese crecimiento. Creo que por eso te preguntaba el tema de los empleados, porque ahí es fácil de verlo, cómo ha crecido tan rápidamente y se han convertido en un monstruo, realmente. De verdad que bueno por eso. Y Pau, cuéntame un poco también sobre tu rol, ¿no? Porque aquí podemos decir el nombre, el CEO, el CFO, son nombres que están muy de moda actualmente en los pasillos, como estábamos conversando, pero muchas veces las personas no saben de qué se encarga un CFO, un CEO. Entonces yo creo que es importante que nos dejes ese detalle, ¿no? ¿Cuál es tu rol como CFO en Factorial y tus responsabilidades, ¿no? Mira, las siglas es un enemigo de cualquier interpretación que puedas hacer. Es como si dices, ¿qué hace tu novia o tu novio? ¿No? Cada persona es diferente y en cada startup o en cada empresa tiene un rol también totalmente diferente. Yo desde el primer día era el CFO, lo que pasa es que teníamos 5 empresas y yo compaginaba siendo el CFO de 5 empresas diferentes. Durante este proceso, mi rol ha sido completamente diferente. Al principio tenía una gestoría que lo hacía todo y yo me encargaba de sobreseguir la parte más importante, hacer la gestión del budget, de tesorería, de ayudar con las rondas de financiación. Pero claro, no teníamos producto, no teníamos interacción con clientes, no teníamos nada. Entonces, es totalmente diferente a lo que hago ahora. Durante un tiempo, cuando vas teniendo clientes, lo más importante es tener el ownership de todo lo que es la información de negocio. Tienes que entender primero cuáles son las métricas principales, ¿no? Si tú ves una P&L, ves que en una startup lo primero que tienes que hacer es validar que tienes usos, ¿no? Y eso no aparece en no le facturas a nadie. Luego del uso tienes que empiezas a facturar. Luego de facturar tienes que ver que le generas margen bruto. Es decir, si tú vendes un zapato y toda la materia prima te cuesta más que el zapato, eso no es un negocio. Estás resolviendo un problema, pero no es un negocio, ¿no? Entonces tienes que generar margen bruto. Luego tienes que generar margen de contribución, ¿no? Que es, yo puedo captar los clientes de una forma eficiente para poder escalar el negocio y luego al final es una posición donde aún no estamos, tienes que ganar dinero como empresa, ¿no? Entonces, en una startup hay toda esta evolución y el CFO tiene un rol que va cambiando. Ahora mismo tengo un equipo de más de 10 personas, pero el año pasado tenía un equipo de 3 personas. Y yo tenía que picar facturas, tenía que hablar con el cliente directamente y tenía que hacer todo lo que estaba en mi mano. Tenemos que pensar que una startup, para mí, un emprendimiento, la gran definición es que tú te estás enfrentando a una incertidumbre extrema. Y en cambio, antes lo comentabas, ¿no? Una empresa, un empresario, está gestionando un poco las inercias y tiene mejoras incrementales. Es una gestión mucho más estructurada donde tienes otro tipo de objetivos. Nosotros estamos creciendo 3x cada año. Entonces, lo más importante es crecer 3x. No es optimizar un 1% los gastos de no sé qué. Entonces, lo más importante en mi rol es asegurar que todos los clientes pueden crecer. Y, por ejemplo, en Latinoamérica, que es donde estamos creciendo mucho, con 2 oficinas, como hemos comentado, pues una cosa muy importante que estamos haciendo es intentar proveer métodos de pago alternativos, ¿no? Y eso es lo que tienes que hacer para crecer. Entonces, un CFO de una empresa muy estable seguramente no se preocuparía por lo que me estoy preocupando yo ahora mismo. Pero sí que es un rol totalmente cambiante.
Yo diría que cuando nace una compañía no hace falta un rol de CFO. Alguien puede hacer el trabajo. Pero cuando te estás profesionalizando, cuando estás empezando a captar dinero de inversores y tienes más riesgos, entonces sí que necesitas un rol que se encargue de todo esto, porque si no, el equipo fundador, que puede ser técnico o comercial, no va a ser capaz de llevarlo y de ser compliant. No, genial. Ese resumen que diste, bueno, pasamos por contabilidad 101, luego pasamos a negocios, ¿verdad? Que gracias por eso, Pau. Quedó muchísimo más claro. Me gustó esa parte de las diferencias, ¿no? Inclusive dentro de una startup, de que el CFO no es el mismo, que, bueno, también en las startups, como son esos mundos tan cambiantes, no va a ser el mismo, ¿no? Inclusive, no sé si puedes comentarme también un poco esa experiencia que tenías antes de ser el único, digamos, pasarte únicamente a Factorial, sino que te tocó ser el CFO del grupo, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo eran tus actividades diarias en cada una de estas empresas? Muy bien. Mira, yo voy a resumir mi carrera profesional. Yo me gradué en 2002, empiezo 2 años en auditoría, luego paso a ser controller y a los 26 años ya era el director financiero de una empresa muy pequeña, que facturaba 3 millones de euros, que hacía servicios inmobiliarios y justamente coincidimos con la crisis inmobiliaria y después de 5 años tuvimos que cerrar con 100 empleados. A partir de aquí hice un MBA con el IES y ahí decidí cambiar radicalmente mi rol. Bueno, pasé por una empresa de concesiones públicas que no me gustó nada y con esto y con el MBA decidí que quería dar un giro radical. Yo entré empezando el MBA con la aspiración de hacer una carrera corporativa y de crecer rápidamente. El clásico. Entonces emprendí, monté una compañía que se llama drfootball.com, me la pegué, no funcionó, cometí muchos errores, principalmente porque no había estado nunca en una startup y tenía un mindset de empresa más tradicional y cometí muchos errores, me la pegué y a partir de ahí vi que quería seguir en el mundo de startups. Entonces fui cuando descubrí la oportunidad en el grupo INDIC, empecé sobre todo en Camalún y a partir de aquí pues hemos creado muchas empresas y el Factorial es en la que me dedico ya al 100% porque es un proyecto muy grande. Genial. Y para esa parte de los errores me gustó, ¿no? Que reconociste que, bueno, obviamente no llegaste a la situación que quería y se ve claro los errores, pero muchas veces, y las personas que nos están escuchando pueden tener una startup, pueden estar cometiendo estos errores y no lo saben. Entonces creo que si nos podrías dar un poco más información con lo que tú has visto también con tu rol en todo este tema de rondas de financiación y has visto otras startups, ¿qué has visto que resalta en el tema de errores, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los más frecuentes en los emprendimientos? Uh-huh. Es muy difícil ser un emprendedor. Hay muy pocas personas que desde el día 1 ya hayan nacido con el gen emprendedor, ¿no? Y dices, uy, Mark Zuckerberg, qué gran emprendedor. Pero es muy complicado. Y también hay el FOMO. Todo el mundo quiere ser un emprendedor porque da prestigio, porque te da mucha libertad de poder emprender, de cometer tus errores. Esto es algo que te da mucha reassurance, mucha seguridad. Pero por otra parte, yo lo que recomendaría es que alguien que quiera emprender, primero trabaje en una startup, emprenda dentro de una startup, entendiendo cuáles son todos los procesos y todo lo que es imprescindible entender, porque tienes que cambiar radicalmente la forma en la que piensas. El mindset que tenías anterior ya no existe. Tienes que hacer cosas muy rápidamente, tienes que aprender muy rápidamente, cometerás muchos errores. Es imposible que nadie te leas un libro de 1000 errores que puedes cometer y luego hay 1000 errores más que tú puedes cometer. Tú tienes que aprender de los demás, pero tienes que ganar un framework, por ejemplo, el de Lean Startup, que es un concepto que ya tiene más de 10 años, y tienes que aplicarte en el día a día y convencerte a ti mismo de que es la manera de hacerlo. No hace falta, no es suficiente con aprender, sino que tienes que interiorizar una manera radicalmente diferente de entenderlo. Yo, por ejemplo, pues antes que venía del mundo de auditoría, para mí una diferencia de 1 céntimo era una cosa que no se podía perdonar. En cambio, ahora mismo, una diferencia de un 10% no es material, porque lo importante es tomar decisiones en tiempo real. Y cuando estás haciendo una startup, lo primero es validar que tu idea está solucionando problemas. Cuando tú haces una startup, tú vas a tu círculo de amistades y tu familia y todo el mundo te da positive feedback. Y lo que necesitas es el feedback constructivo, que normalmente es el negativo. Hasta que alguien te diga, yo voy a poner los datos de mi tarjeta de crédito en tu idea y te voy a comprar cuando tengas el producto,
hasta que tengas eso y luego recurrentemente te compra, no tienes nada. Entonces, tienes que conseguir llegar a esta parte y no estamos rodeados de esta autocomplacencia que no nos permite evolucionar. Y hay miles de startups que empiezan y que fracasan. Y es normal. Pueden ser por mil excusas, pero al final, si alguien tiene este mindset de Customer Discovery hecho, lo va a conseguir. Lo más importante no es la idea, es la implementación. Es tener un equipo que sea complementario a ti, con el que puedas trabajar y que te permita centrarte en resolver problemas de los clientes. Una vez tienes esto, tú lo vas a descubrir y el formato de Steel Plan, de ir a hablar con 10 clientes diferentes cada mes o cada semana, aprender, rediseñar tu producto y volver a empezar hasta que resuelvas el problema del cliente, esto es la clave. Y nuestro secreto es este. No es que hemos dado con la pieza clave, no es que, hemos inventado el iPhone, no. Steve Jobs tuvo la idea del iPhone no porque se le apareció es porque pensaba la forma de ayudar al cliente. Entonces, esta empatía con el cliente final, esta crítica de ver todo lo que nos rodea, qué se puede hacer mejor, esto es lo que marca la diferencia entre un emprendedor que lo consigue y otro que no lo consigue. Normalmente pensamos que un emprendedor, una empresa muere porque no tiene cash. Hoy en día hay cash infinito. Y parece vergonzoso que yo diga esto porque somos una empresa muy bien fondeada, pero hay muchos inversores con mucho dinero que no saben dónde ponerlo. Porque demasiado apetito al riesgo. Exacto, no hay inversiones que den rentabilidad, ¿no? El mercado monetario está como está, los tipos de interés están negativos, ahora los stocks están, que ya veremos, y las startups son un mercado que ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Vemos que ahora mismo Salesforce, que es un SaaS como nosotros, más o menos, ya les gustaría, vale más que Nike, ¿no? Y tú ves las principales empresas en el mundo y todas están haciendo algo en SaaS. Entonces, esto es por alguna razón, porque tiene mucho más recorrido. Lo que le diría a cada uno es que intente descubrir los problemas que ven en su día a día y ven si pueden extrapolarlos a otros clientes. Mi problema cuando yo hice la startup es que resolví mis problemas, pero no eran aplicables. Exacto, no eran aplicables a otras compañías que estaban dispuestas a pagar. O como mínimo no me dio tiempo de demostrarlo. Y eso es lo que hice mal. No tuve el Customer Validation. Y esto es una primera fase de fracaso. Entonces, le recomendaría todo primero, trabajar en una startup, aprender al máximo, y eso también os va a permitir conocer a mucha gente que tenga ese mismo espíritu. Porque el otro problema de empezar una startup es encontrar a co-founder. Entonces, otro error que hice yo fue ir a muchos eventos de networking a encontrar un co-founder técnico. Y eso no existe. Esto no es Tinder, que vas ahí, quedas a un café y no, esto no pasa. Entonces, mirarlo desde dentro y luego descubrir los planes de los clientes. A partir de aquí, ir a ejecutar. Ese foco en ejecución. Porque la otra gran característica de los proyectos que han funcionado bien es una dedicación absoluta. Si tú miras los grandes emprendedores, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, son tíos muy capaces técnicamente, pero es que lo han dado todo. Han estado metidos en el proyecto a muerte. Y esta es la manera de ser successful hoy en día y competir contra las grandes compañías. No, es así. Me gustó también esa parte de la ejecución, el all-in. El ejemplo de Elon Musk es buenísimo. No sé si estás al tanto que cuando vendió PayPal, la participación que él tuvo, creo que eran 40, 50 millones de dólares que recibió, 40 los metió en Tesla y otros 10 en la otra compañía de satélites, ¿no? Entonces, SpaceX. Y estaba pidiendo prestado para pagar el alquiler. Imagínate. O sea, a ver, esto es lo que dice, ¿no? Y ahora se ha vendido todas las propiedades y está en alquiler, pero un emprendedor tiene que vender la visión y es la cultura de la compañía. Si tú eres un emprendedor que empieces y recibes la primera financiación y ya empiezas a gastártelo en un coche, entonces tu equipo va a hacer exactamente lo mismo, no va a valorar nada. Pero es muy importante también la cultura que tú puedas transmitir. Y cuando tú eres así de radical, quiero salvar la humanidad, como dice Elon Musk, quiero asegurarme que tenemos otro planeta para salvar la humanidad, porque la Tierra tiene los años contados. Pues ya está. Entonces todo el mundo lo tiene clarísimo. No hay una vanidad. Cuando un emprendedor te dice, mi objetivo es hacer una empresa para venderla en 5 años, eso es un mal señal.
yo quiero hacer una empresa para solucionar el problema del cliente. Y luego todo lo demás va a venir. Eso está bien. Eso es una bandera rojísima, esa que mencionabas. No, pero es así, de verdad que esos errores son muy frecuentes, los vemos. El tema de la validación positiva, no puedo resaltar qué tan importante es eso. Inclusive yo a veces he pecado de cuando hay que ser honestos, a veces alguien te quiere pedir la opinión y te enfocas en simplemente decirle lo bueno y no terminas, no es no ser honesto, pero no terminas de dar toda la información que sería importante porque creo que es una calle de dos sentidos, ¿no? Uno a veces siente que la persona no está preparada como para decirles, ¿no? No lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. Entonces, ese es un tema bastante complicado. El tema de Es Steve un Jobs. problema de educación, Sí. sobre todo en nosotros que somos latinos y nos gusta caer bien a todo el mundo, Sí. tenemos la tendencia a dar positive feedback. Y eso es un error monumental, porque si ves que alguien se la va a meter, pues lo mejor que puedes decir es, yo así es como lo veo, y te voy a ser sincero, que no que lo descubra al cabo de 6 meses o 2 años de otra forma. No, y se ve muchísimo también. Yo he visto casos que, por ejemplo, dicen, no, bueno, ¿qué te parece esta idea o el emprendimiento que ya está? No, todo buenísimo. Y luego te dicen, bueno, estamos levantando capital, vas a anotarte. Y después dicen, no. Entonces, ahí quedó ese feedback totalmente vacío, ¿no? Exacto. Sí, bueno, y bueno, eso de Steve Jobs, que obviamente no llegó al iPhone primero de una, se equivocó muchísimo. Había otro producto también que era como un iPad, que fue un fracaso rotundo antes de ese, ¿no? Hasta ellos se equivocan, entonces no Cuando hay que hice el iPod, que también fue un gran éxito. También, pero también se han equivocado. Claro. Pero no tienen miedo a equivocarse. Es decir, nosotros, eso es lo bueno también de la parte positiva, ¿no? Del éxito, porque los fracasos no son huérfanos, por así decirlo. Cuando tú te equivocas, si luego pegas ese honrón o pegas esa buena idea, nadie se va a acordar de las otras 3, 4 que no te salieron, ¿no? Entonces, otra razón por la cual seguir intentando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya que entramos en esa parte positiva, esa parte del éxito, ¿qué otras características, ya te adelantaste un poquito en ese sentido, pero qué otras características ves fundamentales, Pau, para que una startup tenga éxito siguiendo en esta línea, ¿no? Sí, me he adelantado bastante. Hay que ser muy radical. Hay que tener las ideas muy claras y hay que tener claro que para escalar un negocio tienes que asegurarte que te rodeas de muy, muy buena gente. Nosotros cuando éramos una empresa de 30, 50 empleados, que te levantas en la mesa y los puedes ver a todos, pues era muy fácil mantener la cultura, porque la gente que estaba era muy próxima a nosotros. Ahora que somos 500, necesitamos tener una capa de middle management que igual lleva 6 meses en la empresa y que necesita tomar las riendas y transmitir exactamente las mismas calidades que haría el CEO Jordi. Entonces, lo más importante es convencer a estos acólitos y hacer como si fuera una religión y que todo el mundo tenga la misma cultura. La cultura es la manera en cómo reaccionas a un problema o ante una situación de un cliente, ¿no? Y tú tienes que entender que si un problema te contacta al CEO o a cualquier persona de la compañía, va a recibir la misma respuesta, con la misma calidad, ¿no? Esto es cultura empresarial. Y es muy importante. Entonces, si tú no eres radical en la forma en la que lo expresas y no le das la importancia a la cultura, eso te puede resentir. Y hay organizaciones que crecen muy rápido y al final acaban teniendo pues, esos silos de información, hablar de departamentos, de que el otro, hablar de otro equipo como si fuera otra empresa. Y eso es un gran error. Nosotros somos muy radicales en intentar hablar siempre que Factorial hay uno. Y eso, yo diría que eso es muy importante. Aparte de lo que hemos dicho de resolver el problema del cliente y trabajar muy duro. Buenísimo. Y esa parte también es súper importante, ¿no? Mira, pasaron de 3 personas, 10 personas a 500. ¿Cómo seleccionar a las personas correctas? Y más importante todavía, ¿cómo mantenerlas, ¿no? Que es un reto constante. Uh-huh. Mira, cada persona tiene su truco para intentar buscar a las personas, ¿eh? No te puedo decir cuál es. Cuando contratas a gente más senior, tienes que hacer un vesting del candidato muy en profundidad. Tienes que testear, hacer las preguntas que nadie le ha hecho para ver, a mí me gusta ver cómo reaccionan las personas en una situación imprevista, porque en una startup van a tener muchas situaciones imprevistas. Entonces,
tienes que huir de las preguntas típicas y ver cómo reaccionarían. ¿Puedes dar un ejemplo de esas preguntas, Pau? Me da curiosidad. Sí, a mí me gusta preguntar, por ejemplo, que me digan alguna situación que han tenido en el pasado, que pensaban que no iban a resolver, cómo lo resolvieron y qué les significó para ellos, ¿no? Preguntas que salen espontáneamente. A mí me gusta repasar siempre su currículum para tener un anclaje y luego entras en el detalle en una cosa muy particular. Vale, explícame cómo has hecho esto. Y más detalle. Es preguntar 3 veces por qué, o las que sean necesarias. Y ahí al final puedes ver si esa persona estaba ahí de paso o realmente tiene un interés en crecer y entender exactamente por qué se hacía todo. Y nosotros, una de las culturas de los valores de Factorial es el ownership, ¿no? Es que cada uno tiene que ser responsable, ser accountable de todo lo que está haciendo. Entonces, intentar buscar siempre el máximo. Y para mí, otra calidad imprescindible es lo que digo yo, el eye of the tiger, ¿no? Es decir, si tú... Sí, exacto. Si tú vas a hacer un tryout con un equipo de fútbol y le tiras la pelota al pecho, si la persona toma la pelota con las manos, es que no tiene pasión por el fútbol. O se agacha. Si la baja al piso y la empieza a tocar, es diferente. Pues en el trabajo igual. Haces muchas preguntas para ver cuál es su motivación. Si empieza diciéndote que, los lunes, qué mal, no sé, entonces ya ves que su motivación no es otra. Ves que está en el trabajo como una consecuencia imprescindible para poder seguir en la vida, pero su motivación no es mejorar en el trabajo y satisfacer al cliente y ayudar a sus compañeros de trabajo. No, es otra. Entonces, es muy importante ver que la gente tenga esta motivación trascendental hacia el objetivo corporativo de Factorial. Nosotros existimos para ayudar a los clientes a gestionar mejor a las personas. Y todo el mundo en Factorial tiene que estar convencido y alineado de esto. Si no, no nos sirve. Buenísimo. Y siguiendo estas analogías con el deporte, hay que, de cierta manera, a ver si me ayudas con esto, hay que perseguir o buscar ese jugador que de repente no es el más talentoso, pero sí es el más comprometido, ¿no? Que pasa mucho en el fútbol. Exacto. Es decir, habrá momentos en que necesitarás ese super crack, ese Messi que te va a matar la diferencia. Pero necesitas a mucha gente que esté comprometida, que sabes que no te va a fallar y que va a hacer lo que haga falta para conseguirlo. Esas son las personas que marcan el día a día, porque esos van a encontrar la solución. Buenísimo. Y otro aspecto importante en el tema de las startups y que, bueno, vimos cifras récords en Latinoamérica el año pasado a nivel de capitales y a nivel también de rondas de inversión en cantidades. Pero sigue siendo un problema para muchas personas que pudieran no estar preparadas o todavía les cuesta, porque sé que es un tema complicado. Así que de verdad que nos ayudarías mucho dando tus recomendaciones para que las startups puedan conseguir financiamiento y también que has visto, que sé que te ha tocado como, de cierta manera, ese rol de ángel inversor, ver qué tips o qué consejos hacer en esos momentos, ¿no? Cuando ya el emprendedor, el fundador consigue una oportunidad para hacer el pitch, ¿qué consejos puedes darle también? Ya una vez consigue el pitch y también antes, ¿no? A ver, desconozco todo el ecosistema emprendedor e inversor en LATAM. Sí que sé que ha habido muchas compañías unicornios. Conozco muchos argentinos, sobre todo. Lo que hay que hacer siempre es diferenciar cuál es el rol del inversor y el rol del emprendedor. La gran diferencia es que un inversor tiene mucho dinero y no tiene tiempo. Y en cambio el emprendedor tiene tiempo, es limitado, y no tiene dinero. Entonces, cuando tú vas a buscar capital, lo que tienes que hacer es convencer que vas a sacar el máximo provecho de su dinero, que puede confiar en ti, como si lo estuviera haciendo él mismo prácticamente, o mejor. Eso es lo primero que hay que hacer. No sé si hay muchos VCs o Business Angels en LATAM, pero lo que sí que estamos viendo es que en España, por ejemplo, hace 5 años tenías que ir a Silicon Valley, tenías que hacer el flip, incorporarte en Estados Unidos, ir a buscar inversores. Hemos visto que está cambiando. Cuando hay éxito de compañías en cada mercado, esto te genera una serie de emprendedores que tienen el dinero y tienen el know-how de haber escalado esas compañías. Es lo que tiene sobre todo el ecosistema en Estados Unidos. Hoy día hemos levantado rondas con inversores americanos. La última con Tiger Global, que
se ha hecho directamente todo por Skype, por Zoom. Sí. Entonces, no es necesario ni tener una empresa en Estados Unidos, ni siquiera desplazarte. Los americanos saben que hay muchos negocios que van a surgir por todo el mundo, ¿no? Hoy en día ya se está demostrando que se puede descentralizar, porque el conocimiento ya está más disponible en cualquier formato. Hay muchos emprendedores, muchos casos de éxitos en todo el mundo. Entonces, una empresa de LATAM puede ir a levantar capital a Europa, en Estados Unidos o hasta en Asia, porque en China, evidentemente, hay mucho dinero y pueden invertir. Lo que es más importante es detectar exactamente qué tipo de inversor quieres ponerte en tu cap table, porque es un compañero de viaje para todo el viaje. Es muy difícil luego sacar un inversor cuando lo tienes. Tienes que hacerte un mapa de quién es este compañero de viaje que necesitas y luego ir a buscarlo directamente y luego hacer la estrategia, evidentemente, ¿eh? Si quieres un business angel, pues este puede ser un poco menos estratégico, pero tienes que asegurarte que no te impida crecer. Lo más importante es que te ayude a crecer. Y luego cuando vas a buscar un VC, tienes que asegurarte para qué lo quieres, ¿no? ¿Quieres un inversor industrial para ayudarte con algo del producto o quieres solo el dinero? Poniendo los dos espectros. Y en función de lo que busques, pues hay dinero de sobras. Tienes que asegurarte que el inversor vea que su dinero está muy seguro contigo. Está protegido. Y hay que estar, creo que... Protegido no, ¿eh? Es decir, un inversor va a hacer cientos de inversiones y sabe que tú tienes el potencial. Nosotros aquí tenemos un fondo pequeño, invertimos entre 100 y 150.000 euros por proyecto, aunque sean pre-revenue, y solo invertimos en proyectos que puedan llegar a facturar 100 millones. Si vemos que no tienen el potencial, ya no entramos. Entonces, si tú tienes una startup donde ves que quieres hacer un largo recorrido, tienes que buscar a este tipo de inversores. Si pasas una startup para hacer un lifestyle business, ¿no? Para hacer algo mucho más modesto, necesitas otro tipo de inversores que no sean tan agresivos. También no te vas a diluir tanto, no te van a aportar tanto. Tienes que encontrar un modelo que te sirva y con el que estés cómodo. Pero cuando empiezas a levantar dinero de un VC americano, la rueda empieza a girar y es muy difícil controlarla, ¿eh? No puedes decirle, este año solo vamos a crecer un 20%. Sí, porque no es aceptable. Ellos te ponen directamente todos los parámetros al momento que tú aceptas, ¿no? la oferta. Bueno, tú tienes que estar alineado con esto. Es decir, si tú te da la guerra, imagínate, si tienes un proyecto que puedes crecer al 50% y pagas 10% del coste de capital, te sale a cuenta perfectamente. Puedes endeudarte, puedes pedir capital, puedes hacer lo que sea. Pero si no vas a crecer a ese ritmo, no te vale este coste tan alto del capital. Igual tienes que ir a buscar una fuente de financiación más conservadora. Entonces es muy importante entender cuál es el potencial real, porque cuando empiezas a girar, luego es que, insisto, es una hamster wheel donde no puedes parar. No te puedes bajar. No. Y también me quedó bastante marcada la parte de estar claro, ¿no? De con los objetivos ¿para qué quieres el dinero? Porque muchas veces quieren levantar y ya, y ¿para qué es ese dinero? Exacto. Si quieres testear una idea, pues igual hay fondos del gobierno, o no sé cómo está, o algún business angel que te ayude a validar esta primera fase. Y una vez ya tienes una validación de mercado, ya tienes tus primeros clientes, tienes registros, tienes usos, tienes lo que sea, entonces ya puedes ir a pedir capital a un VC. Hoy en día, con un poco de métricas ya puedes levantar capital de forma considerable. Pero tienes que tener claro que el VC no es para testear el producto. Una vez metes al VC es porque tienes bastante claro hacia dónde va tu idea de negocio. Ya. Bueno, es una oportunidad prácticamente única, ¿no? Comparado con tiempos anteriores, prácticamente era imposible conseguir. Imposible conseguir. Sí. Si vemos ahora mismo cómo está el mercado, el año pasado Dow Jones, Nasdaq, pues puede dar un margen de un 30% anual, que está muy bien. Sí, el S&P es 30%. Estaba flat. En cambio, los fondos de inversión van como un tío, porque cuando tienen retornos inmensos y ven que todas las grandes compañías de SaaS, por ejemplo, los primeros 25 stocks públicos de SaaS tuvieron un retorno del 179%. Imagínate. Claro, esto hay mucho por hacer. Hay muchos pains. Tú cada día entras en una compañía o vas por la calle y ves tantas cosas que se pueden hacer mejor. Pues los emprendedores tienen 1000 oportunidades para hacer las cosas en cualquiera de estas
soluciones que necesitamos. Y en Latinoamérica especialmente, hay demasiadas necesidades, demasiadas oportunidades. En Latinoamérica seguramente hay una ventaja y es que es un mercado muy difícil de atacar por una empresa americana o europea. Los americanos están muy acostumbrados a tener un mercado local muy grande, muy unificado, muy uniforme, y ir a LATAM, que es una cultura diferente, con mucha regulación, con mucha inseguridad jurídica, ¿no? que te tengo a decir que en Venezuela. O países como Argentina, que están pasando un cambio brutal, pues es una gran oportunidad para hacer negocios muy fuertes y que cuando los países se recuperen o se abran o hagan lo que vas a tener una fuerte consolidación. Y hay muchas empresas que han conseguido hacer grandes unicornios en LATAM gracias a esto, porque es un mercado local donde una empresa en cualquier país de Latinoamérica puede crecer a un mercado potencial de 650 millones de habitantes. Y eso es muy fuerte, es el doble de Estados Unidos casi. Sí, ¿no? Hay como margen para el de Brasil y México, bueno, gigantesco. Claro, Brasil, 200 millones de habitantes. México, 130 creo que eran. Claro, estos mercados, aunque tengan un poder adquisitivo menor, van a terminar consumiendo y van a terminar haciendo muchas cosas. Es una oportunidad brutal. Nosotros lo hemos visto así y por eso estamos invirtiendo muy fuerte en LATAM. Qué bueno, de verdad que sí. Y Pau, para esas personas que de repente no tienen la posibilidad de convertirse en emprendedores directamente, pero sí quisieran trabajar en una startup, como tú mencionabas que era uno de los consejos antes de arrancar como fundador, si es posible, ¿no? ¿Qué podríamos hacer o qué herramientas podemos usar para seleccionar esa startup correcta? ¿No? Porque no es trabajar en una startup porque sí, ¿no? Hay que seleccionar donde realmente podamos crecer. Mira, el proceso de búsqueda de empleo, como toda en la vida, es un proceso de compra, no de venta. Nosotros cometemos el error de hacer nuestro currículum, nuestra página de LinkedIn y entrar en una entrevista como si nos fuéramos a vender. Sí. Sí, siempre hay que vender, pero la mejor manera de vender es comprar. Entonces, es muy importante hacer las preguntas adecuadas. Cuando un emprendedor busca a alguien para ir con ellos en el camino, lo que busca es alguien que tiene esta misma inquietud, que haga las preguntas que le permita descubrir cuál es el camino. Porque en una startup está todo por hacer, absolutamente todo. Nosotros hemos hecho mucho trabajo en 5 años, pero es que nos queda un trabajo infinito. Entonces, lo más importante es encontrar a alguien que pueda descubrir cuál es la mejor cosa para hacer en los siguientes días. Nosotros tenemos 1000 cosas por hacer. Podemos hacer 10 o 20, y son muchas. Pero tenemos que saber exactamente dónde vamos a poner nuestro interés. Pues tienes que demostrarle eso al emprendedor. De acuerdo. También estar alineado con la visión, ¿no? de la empresa. Si es un sector, porque de repente ves que es una idea buena, que puede crecer, pero puede ser simplemente que a ti no te guste desarrollar esa idea o simplemente no te gusta ese mercado, ¿no? Por supuesto. Tienes que demostrar la pasión también y hacer preguntas que den a ver al interlocutor que primero te has documentado, que has hecho los deberes, y segundo que tienes mucha inquietud para ver cuál es el siguiente paso. Eso a mí, cuando yo veo algo en un candidato, lo ficho directamente. De acuerdo. No, y saber que también, especialmente en Latinoamérica, por las situaciones complicadas, a veces nos dejamos llevar simplemente por quién da el salario más alto, ¿no? Y no necesariamente esa es la elección correcta. Claro, eso es, y más el salario cuando se puede devaluar. Hay una cosa que te llevas para toda la vida y que no puedes cambiar. Y es que tú puedes cobrar el salario o tú puedes cobrar en un salario emocional o intelectual, que se puede llamar, que es toda la experiencia que has tenido. Y ya no llamo de poner un logo en tu currículum, no, mira, he trabajado para Tesla, para Google, no. Estoy hablando del aprendizaje, de cómo te va a hacer mejor, tu capacidad para reaccionar mejor a retos futuros, tu ambición. Si tú estás en una empresa en la que no estás contento durante muchos años, vas a acabar siendo peor persona. No vas a estar contento contigo mismo y todo esto te va a afectar. Nosotros siempre vemos que hay 3 motivadores importantes por los cuales tú puedes estar contento, motivado en una compañía. El primero es porque puedes aprender, puedes seguir evolucionando.
sabes que dentro de un año, por el hecho de estar en esa compañía, vas a ser mucho mejor de lo que eres este año. Y no desde una supremacía, como quieras llamarlo, es porque tú vas a evolucionar mucho más como individuo, porque estarás pensando, estarás mejorando, estarás aprendiendo. El otro es porque tienes impacto, ¿no? Cuando tú estás en una empresa y ves que tienes externalidades, donde estás ayudando, no estás haciendo algo que no tiene ningún impacto, estás haciendo algo realmente relevante, eso es muy motivador. Y luego el tercero es que lo tienes que pasar bien. Si no te lo pasas bien en una compañía, no vas a aguantar. Si tú y cada vez que te levantas por la mañana estás esperando a las 6 o a las 7 de la tarde cuando vuelvas a casa, va a ser muy duro aguantar el día. Entonces, yo quiero gente que esté con los 3 motivadores a tope. Y esto es lo que buscas. Entonces, si no estás cómodo en un puesto de trabajo, sea una startup o sea lo que sea, tienes que buscar otra cosa porque si no, vas a estar muy, muy infeliz. Es así, va a serte fácil ser miserable. Y disculpa seleccionar una palabra tan fuerte, pero... Totalmente. Pero es así. Y bueno, Pau, es momento de dar un giro radical. Aquí te voy a dar una pregunta un poco fuera del mundo del emprendimiento, pero seguimos en el mundo empresarial. Y es algo que nos dio mucha curiosidad y sabemos que tienes los conocimientos para responderla y dar tu opinión. Vale destacar esta observación, ¿no? Que es tu opinión. ¿Qué opinas desde el punto de vista de negocios, ¿no? Ojo, de la gestión empresarial y financiera del Barcelona en los últimos años? Fútbol Club Barcelona en los últimos años. Muy bien. A ver, hemos tenido muchos problemas. El primero fue que entró una junta directiva que tenía otros motivos, que se pensaban que eran grandes gestores, y tienes que entender cuando tú estás gestionando un tipo de entidad que es una empresa al uso o cuando es una entidad que depende de un espectáculo y de una comunidad, ¿no? El Barça tiene más de 100.000 socios y tiene millones, es el club más seguido de redes sociales en todo el mundo. Entonces, ¿qué genera todo esto? Pues tienes una identificación, tienes el escudo, los colores, pero también tienes una forma de jugar, tienes unos valores, tienes que respetar estos valores siempre. Entonces, cuando llegaron esta gente, que ya estás viendo que no me gustaron para nada, lo que hicieron fue poner Qatar en la camiseta, ¿no? Qatar es una dictadura. Entonces, cuando tú empiezas a hacer cosas que nunca habías hecho de esta forma, estás traicionando todos tus valores. Y antes hablamos de la cultura, cuando empiezas a tomar estas decisiones puramente tácticas y no estratégicas, toda tu organización se viene abajo, porque no le puedes pedir a todo el mundo que esté motivado cuando tú eres el primero que no estás cumpliendo con tu deber, ¿no? Entonces, tú empiezas por cosas que parecen tonterías. El Barcelona hace 20 años no tenía publicidad en la camiseta y todos los clubes de Europa la tenían, pero por valores podías mantenerlo. Siempre habíamos tenido muchos jugadores creados en la Masía, como Messi, Xavi, Iniesta, etc. Y entonces luego empezamos a fichar jugadores carísimos, como Coutinho, Dembélé, Griezmann, entre los tres han costado 400 millones de euros y al final hemos terminado regalándolos a todos. Luego también tienes un equipo y la única forma de retenerlo es pagándole el mejor salario del mundo, ¿no? Pagábamos un 20% más que cualquier otro equipo del mundo. Y luego iba el Bayern y nos metía 8 goles. Un equipo que cobraba la mitad y nos metía 8 goles en una semifinal de la Champions. ¿Y esto por qué es? Porque estás traicionando tus valores. Te piensas que lo puedes controlar todo con dinero y entonces ahí es cuando pierdes cualquier efectividad. Te conviertes en mercenarios. Haces el día a día en función de la cuenta de resultados y no de tu pasión trascendente por solucionar el problema del cliente, por jugar mejor al fútbol. Habían actuaciones como, por ejemplo, cambiar jugadores. Cambiamos el portero suplente por el portero de Valencia y les por Neto para mejorar los números, ¿no? Y entonces, cuando tú tomas decisiones que afectan en el terreno deportivo por un tema económico, te estás matando. Y como esta, 1000 cosas, aparte de delitos fiscales, donde se autoinculparon por un delito de 5,5 millones de euros, espiaban a otros directivos, pagaban a empresas para que hicieran campañas negativas en las redes sociales contra el capitán de tu equipo, por ejemplo. Es decir, cuando tú haces todas estas cosas, dentro de una organización, ¿quién se puede sentir identificado con esto? Y conviertes el mejor equipo del mundo con la excelencia futbolística, con la mejor generación de futbolistas de toda la historia y con unos valores éticos y morales intachables,
y te conviertes en un equipo de mercenarios sin rumbo, que no saben a lo que juegan y que todos van por dinero. Entonces, ese es un gran caso del fracaso que representó, de todo lo que tenías y todo lo que eres. Va a ser un caso de estudio, sin duda. Va a ser un caso de estudio por lo bueno y por lo malo. Pero ahora hay la gran oportunidad, no solo porque hemos conseguido echar a esta gente, de hecho yo fue el que llevé la operación para hacer una moción de censura para echarlos y conseguimos echarlos, que si no se iban, pero ahora es el momento perfecto, porque cuando tú has tocado fondo, espero que hayamos tocado fondo, es cuando puedes cambiarlo todo. Y ese es el momento para hacer otra vez las cosas de otra manera. Empezar de cero, remotivando a la gente. Es una startup lo que tenemos en tema, ¿no? Cuando toca fondo solo queda mejorar. No hay de otra. Lo grave de esta situación, Pau, y con esto cierro mi opinión respecto al tema, es que estas personas inclusive dieron clases de negocios en Harvard, ¿no? De cómo hacer negocios. Esto es lo que... Sí. Yo vi un artículo que decía que había un caso de estudio. Lo que pasa es que una cosa es que el caso de estudio se haya hecho. El Barça funcionó así porque había durante muchas décadas había una forma de trabajo en todo el fútbol base donde todo el mundo jugaba igual. Tenía la misma cultura. Claro. Los managers todos jugaban igual. Y esto se lo cargaron. Sí. Y veías una compañía que facturaba 1.000 millones de euros, que era el club que facturaba más del mundo, pero que tenía un net income de un 0,1%. Ganaba 1 millón. Entonces, el objetivo no tiene que ser facturar mucho, no tiene que ser mover mucho dinero. Si tú eres un negocio, tienes que ir a ganar dinero a largo plazo. Tú puede ser que entiendas que ahora a corto plazo no lo vas a ganar y por eso necesitas financiarte con alguien, como por ejemplo un business, como hacemos nosotros. Pero tienes que tener muy claro cuál es tu endgame, dónde vas a ganar el mercado y que vas a ser rentable. Porque si no, nos engañamos con negocios que no aportan nada. Es así. Bueno, y hablando de cosas más positivas, Pau, voy a hacerte una pregunta un poco más alegre, por así decirlo, y es, ¿qué persona viene a tu mente cuando escuchas la palabra exitoso, ¿no? Yo veo a Elon Musk, para mí es la referencia en lo que está haciendo. Éxito quiere decir que estás consiguiendo cambiar el mundo y hacerte rico al mismo momento. Que para mí son dos cosas que son muy complicadas porque históricamente hacer un proyecto con externalidades positivas era muy difícil a nivel empresarial. Hoy en día se puede conseguir. Entonces, yo lo veo como que es alguien que está cambiando el mundo, que está cambiando la manera en la que muchos piensan y que genera también mucha antipatía. ¿Por qué? Porque en este mundo hay mucha envidia, ¿no? Y le ven todo lo malo. Es que es muy particular también, eso es lo que pasa. Es muy particular, pero es su manera de ser y se hace rico con bitcoins y sí, manipula y hace lo que quieras. Pero este tipo de emprendedores son los que cambian. Porque cuando todo el sector automotriz estaba haciendo unos vehículos que eran ineficientes, él ha conseguido cambiarlo radicalmente. Y con hacer baterías para el hogar y permitir el autoconsumo, esto es un cambio radical, que no nos podemos ni imaginar el impacto que va a llegar a tener. Entonces, para mí este tipo de emprendedores son fundamentales. Y Jeff Bezos igual. Alguien que estuvo en su startup perdiendo dinero durante más de 10 años y diciendo, y vamos a perder más dinero, pero vamos a solucionar problemas. Y hoy en día es algo tradicional en el día a día. Nosotros no podemos vivir, no sé cómo está en Venezuela, pero aquí ha cambiado la forma en la que consumimos. Para mí esto es éxito, cambiar la forma en la que la gente opera en el día a día. De acuerdo con eso, 100%, a pesar de que, bueno, como te digo, pueden ser personalidades particulares, es lo que llaman game changer. Han cambiado completamente el juego, la forma en la que vivimos, las cosas que hacemos. Y bueno, yo también estoy de acuerdo que esa es me gusta esa forma de ver el éxito, porque bueno, muchos quieren ver el éxito separado del tema monetario, ¿no? Aquí en Latinoamérica tenemos ese virus, por así decirlo, de que ser rico es malo, ¿no? Todavía. Pero bueno, queda claro que sí, que forma parte del éxito. Yo sí lo veo así. Y como decías, ¿no? Antes hacer proyectos que cambiaran el ecosistema normalmente eran poco rentables y ahora podemos tener las dos. Entonces hay que aprovecharlo. Bueno, Pau, ya se nos está acabando el tiempo. No sé si tienes alguna recomendación final para todos los que nos escuchan que te gustaría decir.
Sí, mi recomendación es no escuchéis ninguna recomendación de nadie. Lo único que tenéis que hacer es entender al cliente, ver las métricas que cuentan para entender si lo que estás haciendo tiene sentido o no, y ir midiendo y cambiando constantemente. No tengáis miedo a tomar decisiones duras si es que estáis convencidos de hacerlas. Si estás haciendo algo donde no estás al 100%, no lo hagáis. Buenísimo. Y es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es: ¿sabías que los fundadores de una startup pueden pasar hasta el 40% de su tiempo en tareas no generadoras de ingresos, como pueden ser contrataciones, el manejo de nómina y otras actividades administrativas? Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Pau Fernández nos acompañó. De verdad que he aprendido muchísimo hablando de un tema que me apasiona. Y antes de que te tengas que ir, Pau, por favor, déjanos dónde los escuchas se pueden conectar contigo, conocer un poco más sobre en lo que estás trabajando, sobre Factorial. La gente me puede contactar directamente por LinkedIn. Soy Pau Fernández. Me podéis siempre con un mensaje. No me invitéis a contactar sin decirme nada porque no voy a aceptarlo. Pensad que me estáis vendiendo. Quiero que me digáis qué queréis aprender y entonces os voy a responder seguro. Y luego también por Twitter, Pau Fernández 13. Excelente. Bueno, ya lo tienen. Esto fue Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya saben, atentos a nuestras redes de Instagram, @Networking de Ideas, para tener información sobre los próximos invitados, próximos episodios y cualquier otra sorpresas que vienen por ahí. Como siempre, agradecidos 100% por todo el apoyo, porque nos permiten hacer estos espacios que a mí en lo personal me llenan muchísimo, espacios donde podemos aprender y que, bueno, que lo necesitamos tanto. Así que, bueno, como siempre, gracias. Gracias, Pau, de verdad que por tomarte el tiempo. Sé que ya es mucho más tarde y bueno, se agradece de verdad los conocimientos, ser tan sincero, tan transparente en el día de hoy, compartirnos que a veces, como tú mismo lo decías, hay que escuchar lo que es necesario, no siempre lo que queremos escuchar. Y bueno, a mí me pueden conseguir en Twitter como @RamosXS, Ramón sin N, XS al final, para cualquier duda que tengan sobre este y otros episodios, o inclusive recomendaciones, personas que quieran que traigamos el programa. Por ahí pueden dejármelo saber. Y atentos también a la pregunta de la semana que les comentábamos: ¿cuál es la principal diferencia entre trabajar en una startup o una empresa tradicional, ¿no? Déjenos ahí que ustedes qué opinan. Y bueno, eso ha sido todo. Nos escuchamos en la próxima semana. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Hasta la próxima semana. Chao, Pau. Gracias. Hasta luego.